cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Ya no se habla solo de cáncer. Previenen y alivian el sufrimiento a través de una identificación temprana, evaluación y tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean de orden físico, psicológico o social. Ya en el Perú existe la ley 30846, en donde se crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas. Esto fue expuesto en el periódico El Peruano en septiembre del 2018. Esta ley estipula en el artículo 3 que dentro de los objetivos del Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas, tiene el objetivo de generar la inclusión de los cuidados paliativos en el Sistema Nacional de Salud a fin de lograr la máxima calidad de vida posible para el paciente y siempre considerando el entorno familiar y cuidadores, personas allegadas al paciente. El citado plan atiende enfermedades crónicas, progresivas, que generan dependencia y constituyen amenazas para la vida, ya de contener apoyo espiritual y psicológico y las medidas necesarias con enfoque intercultural que demandan los enfermos crónicos y terminales. Es decir, estamos ampliando más el concepto de lo que es los cuidados paliativos y afortunadamente en esta ley peruana lo toma en cuenta. En el salud tenemos una resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud, en donde aprueba la Directiva de Gerencia Central de Prestaciones de Salud y emite ya una organización y funcionamiento de las unidades de cuidados paliativos en salud. Tal es así que estas existen ya tanto en los hospitales de mayor complejidad, llámese Rebagliati, Almenara, Sabogal, y en muchas de las provincias también. Dentro de lo que son los cuidados paliativos debemos considerar no solamente al paciente hospitalario, también hay que considerar al paciente que está en casa, pacientes muchas veces con ya discapacidades que a través de testes de evaluación podemos determinar que no son pacientes que puedan ir ya a un hospital a su atención y para eso Salud tiene el sistema de COPOES, está dentro del organigrama estructural y eso permite que el equipo de salud completo vaya a través del paciente y brinde servicios de salud directa a través de las visitas domiciliarias a los pacientes procedentes de los diferentes servicios de hospitalización. Llámense estos posoperados, llámense estos oncológicos y no oncológicos. Los cuidados paliativos este es lo que queremos ver. En los años también ha ido cambiando esta situación mundialmente, en donde se ha tenido en cuenta no solamente el tema del cáncer, el tema oncológico, se tienen en cuenta ya paliar determinadas enfermedades que dada su gravedad y sus consecuencias, nos pueden llevar a un estilo de vida que no es lo más satisfactorio para una persona al final de sus vidas. Tal es así que se pronuncian diversas instituciones, se reúnen y mencionan lo que es una definición consensuada de cuidados paliativos. En esta definición consensuada, en donde intervienen muchas instituciones internacionales, instituciones de cuidadores, instituciones que participan dentro de lo que es la atención hospitalaria y no hospitalaria de este tipo de pacientes, ellos están proponiendo este tipo nuevo de definición, en el cual dicen que es la asistencia activa, holística de personas de todas las edades, ya comprende a todas las personas que tengan un sufrimiento grave relacionado con la salud, a una enfermedad severa, especialmente de quienes están acerca del final de la vida. Entonces, como vemos, la ley que tenemos en el país es una ley muy buena, ya que inclusive antes de que esto esté aprobado, ya para nosotros podemos trabajar en ese sentido. Dentro de las condiciones de salud que se vieron que tenían mayor carga en lo que es la patología del enfermo terminal y de los síntomas que ellos presentan, estas son las diferentes 20 condiciones de salud que se han tomado en cuenta porque de alguna manera ellos determinaron
que en el estudio que tuvieron con los pacientes, habían un término que le llaman el sufrimiento grave relacionado con la salud. Y esto es más que nada en relación a los signos y síntomas que presentaban los pacientes durante su evolución. ¿Qué signos y síntomas eran predominantes? Y dentro de estos síntomas y síntomas, ¿cuál de ellos era el que tenía mayor carga de dolor y sufrimiento físico? Como vemos, los síntomas y tipos de sufrimiento que ellos tomaron en cuenta como más comunes y severos eran el sufrimiento físico y el sufrimiento psicológico. Tomaron indicadores, tabularon todo esto y de allí salen las diversas patologías que se tomaron en cuenta para esto. Entonces, ¿qué incluyen los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos incluyen la prevención, identificación precoz, evaluación integral y control de los problemas físicos, incluyendo dolor y otros síntomas angustiantes. Sufrimiento psicológico, espiritual y necesidades sociales. Siempre que sea posible, estas intervenciones deben estar basadas en la evidencia. Eso es muy importante, porque no podemos estar atentando contra las necesidades de los pacientes. ¿Para qué hacemos los cuidados paliativos? Para aliviar el dolor y los síntomas angustiantes, para afirmar que la vida y la muerte se consideran un proceso normal. No se intenta ni acelerar ni retrasar la muerte. Hay que integrar los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente. Se trata de ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible y dentro de sus limitaciones hasta la muerte. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar tanto a la familia como al paciente a adaptarse durante todo ese trayecto de la enfermedad, inclusive en el propio duelo. Utilizan el equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, incluido el apoyo emocional en el duelo cuando sea necesario. En general, los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida y pueden también influir positivamente en el curso de la enfermedad. A más apoyo, más acompañamiento al paciente, el paciente se va a sentir más satisfecho, cierto que sabe que va a terminar sus días en algún momento, pero la idea es que eso sea lo más tranquilo posible. Entonces puede dispensarse en una fase inicial de la enfermedad junto con otros tratamientos que puedan prolongar la vida, como la quimioterapia o radioterapia, pero incluyen las investigaciones necesarias para comprender y manejar mejor las complicaciones clínicas que muchas veces son angustiosas. ¿Qué evidencia tenemos para tener este tratamiento o este acercamiento a los pacientes para ofrecer el cuidado paliativo? Este enfoque, que se conoce como cuidados paliativos tempranos, comienza poco después de dado el diagnóstico. Sea este inicial, sea este avanzado, lo importante es que tengamos como conocimiento el diagnóstico del paciente y todo aquello lo relacionado con este. A menudo se inicia generalmente por un tratamiento oncológico, como la quimioterapia o radioterapia, pero el equipo de cuidados paliativos debe entrar en forma temprana, proporcionando con el oncólogo y los equipos especializados una comunicación interrelacionada con el paciente para, de alguna manera, planificar la atención de este y, sobre todo, evaluar los signos y síntomas que puedan presentarse para poder informar al paciente. Vamos a ver los problemas más comunes que se tratan en los cuidados paliativos ya en forma específica. ¿Qué esperamos encontrar cuando tenemos por primera vez un paciente que está con un diagnóstico oncológico en este caso? Obviamente tenemos que ver la parte del examen físico. Vamos a ver temas. Lo que más le lleva al paciente es el dolor, el cansancio, la falta de apetito, náuseas y vómitos que muchas veces pueden ser ocasionados por la patología cancerosa, como también por los tratamientos diversos que se le puedan estar dando. Falta de respiración, insomnio. Es muy importante la parte emocional, la parte de superación. Debemos proveer a los pacientes y a las familias recursos diferentes que le puedan ayudar a salir de esto.
La depresión y la ansiedad son solo algunas de las preocupaciones que pueden tratarse a través de los cuidados paliativos y su equipo integral. Dentro del tema espiritual, obviamente, hay pacientes, personas en general, que con un diagnóstico de cáncer buscan más un sentido espiritual a su vida, sea cual sea sus credos, sea a la escuela sus sentimientos, sus emociones, siempre van a ir a como una necesidad de ir a una necesidad espiritual. Y también hay que vigilar a quien cuida al enfermo. Quien cuida al enfermo es una parte muy importante. Son personas que tienen que adaptarse a una nueva vida, a la vida nueva que les da el paciente y a la vida nueva que ellos van a tener que adoptar como cuidadores, como personas que están a su lado, como personas responsables que tienen que darse el trabajo de acompañar, de dar la medicina, de llevarlos a los hospitales, ¿no? Inclusive de las tareas domésticas de donde vive esta paciente, porque obviamente ya él no se va a poder dedicar a eso. Y cómo no hablar del entorno familiar, no siempre hay que expresarlo, no siempre el cuidador va a ser un familiar. A veces dentro de lo que vemos es que generalmente es un familiar, porque obviamente no estamos en la economía europea de tener cuidadores ni llevarlos a otros sitios donde hay hospicios para ver esto. Pero en los que sí tienen las posibilidades económicas, obviamente lo van a hacer, pero los que no van a depender directamente del familiar o de hay una persona de la familia, sobrino, tía, alguien más joven que pueda ayudar en este aspecto. Dentro de las necesidades prácticas también hay que ver aquellos, lo que se trata, documentos del paciente, qué sé yo, los recibos de la luz, del agua, los problemas económicos, las deudas, tarjetas de crédito, todo aquello que esté relacionado fuera de, entre comillas, la salud del paciente, para que puedan también ayudarle en ese sentido, ¿no? Lo primordial para un paciente oncológico es el dolor. Es lo que lo lleva a visitar a un médico. Como vemos acá, esta es una escala que se ha tomado de un libro, pero en la parte práctica sí les puedo decir que el paciente, lo más importante de sus síntomas es el dolor. Dolor que presenta antes del diagnóstico, durante el tratamiento y durante la fase paliativa. La prevalencia va a depender del tipo de tumor, del órgano que ha tomado, de las enfermedades anteriores que ya tenía el paciente que también le llevaban a dolor. Dentro de lo que es el dolor, el paciente siempre va a decir que su dolor es inmenso, siempre. Y es nuestra obligación poder desmenuzar a qué se lleva este tipo de frase en donde él menciona, me duele todo. Puede ser que el diagnóstico sea un órgano específico, pero generalmente, lastimosamente, cuando a veces ya hacen el diagnóstico, ya es demasiado tarde. Tarde para todo, tarde para su tratamiento, tarde para los tratamientos anexos como es el dolor y los demás síntomas que se puedan presentar. Dentro del tratamiento del dolor podemos ofrecer a los pacientes muchas cosas. Toda la escala analgésica que siempre hemos tenido conocida desde los manejos del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, de acuerdo al tratamiento del paciente y de acuerdo al diagnóstico, será con un analgésico leve, moderado o un analgésico ya más potente, en los que se pueden interactuar entre ellos. Por ejemplo, darle un paracetamol con un opioide, darle por ahí algún antiinflamatorio no esteroideo en determinados casos y por determinado tiempo. Pero todo es un arte para poder manejar los pacientes, porque obviamente son pacientes que son venidos a menos desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la ingesta de alimentos, desde el punto de vista de las funciones biológicas, desde el punto de vista de su autoestima, de qué es lo que quieren ver como tratamiento y no desean ver como tratamiento. Esto es lo clásico, lo que estamos exponiendo aquí,
Y si esto no fuera suficiente, tenemos que asociar otros tratamientos. Dentro de los otros tratamientos tenemos que ver las patologías previas que tenía el paciente, porque siempre los dolores van a ser mezclados. Un paciente oncológico no solamente tiene el dolor oncológico, tiene dolor nociceptivo, tiene dolor neuropático, tiene dolor visceral. Es un paciente con una mixtura de dolores que hay que manejarlos adecuadamente para poder paliar el término dolor. Muchas veces le decimos a los pacientes, probablemente no consigamos quitarte todo el dolor, pero poco a poco lo vamos a conseguir. Por lo menos hay que disminuirlo al 50% y las escalas van bajando y van bajando conforme va visitando al paciente. En el hospital tenemos la metódica de que el paciente acude al hospital en cualquier momento. Obviamente en estas épocas de pandemia solamente pueden ir en el turno mañana, pero cuando no ha sido esto, trabajábamos mañana y tarde y ellos podían ir a cualquier hora a consultar, a verificar, a mostrar, a decir, a escuchar una palabra del médico, que es al final lo que más reconforta, hablar con el paciente, reconocerle sus molestias, decirles que son ciertas porque a veces hay problemas en la familia, hay problemas con el trabajo, hay problemas, como ya hemos hablado, externos que influyen en el paciente y hacen pues que ellos a veces incrementen su dolor, pero todo baja cuando uno tiene una buena conversación con el paciente. En lo más extremo que podemos llegar, pues ya es cuando no cede con los tratamientos habituales que hemos dado y obviamente con el tratamiento quimioterápico y radioterápico que indica el oncólogo, ya pasamos a ser un poco más invasivos. Cuando ya los pacientes tienen el tema de consumir demasiados medicamentos y de repente no estar aptos ya para la vía oral ni para la vía subcutánea, lo que hacemos pues ya invadir a través de médula, a través de catéteres intratecales o epidurales para la administración de las drogas y que éstas puedan ser en menos cantidad, con menos estragos, pero con mayor acción, ya que todas ellas llegan a nivel central. Son procedimientos que los hacemos en las salas de procedimientos mínimamente invasivas y otros ya en salas de procedimientos ya tipo quirúrgicos, porque obviamente vamos a ingresar a canal medular. En muchos de los pacientes tenemos que ver que cuando son patologías viscerales, ya hay que hacer ya lo que se llama el tratamiento intervencionista. ¿Qué es esto? Es ingresar al paciente con todo un prequirúrgico preparado para realizar un bloqueo de los ganglios por donde se dispara todo el tema de dolor y poder bloquearlos totalmente. Y obviamente para esto tienen que tener pues consideraciones y esquemas de tratamiento y el paciente electivo para esto. No a todos los pacientes se les puede ofrecer esto. Hoy en día, por el tema de la pandemia, se ha tenido que dejar un poco esto y esperemos volver a retomarlo prontamente porque sí, muchos pacientes lo necesitan y se ha tenido que dejar de hacer. Pero sí era muy frecuente un tipo de tratamiento de esto que estábamos hablando, porque ya el paciente no tolera nada, ni la vía oral, ni la vía subcutánea, y necesitamos que tenga un alivio del dolor. Aparte del dolor, sabemos que ya tenemos otros síntomas asociados. Síntomas como las náuseas y vómitos, que se pueden presentar por la misma patología, se pueden presentar por las medicaciones que administramos, se pueden presentar porque ya hay una alteración del vaciamiento gástrico, porque ya es un dolor central, porque es un dolor ya aprendido y que muchas veces no se puede controlar. Entonces intentamos también manejar esos síntomas de náuseas y vómitos con diversos tipos de tratamientos, enseñando y capacitando al familiar las cosas generales que pueden hacer desde casa, como el tipo de ropa o el tipo de ingesta que puede tener porque no toleran
una alimentación, entre comillas, normal. Hay que enseñar al familiar cómo se va a hacer este tipo de horarios, inclusive para las comidas, qué puede hacer, lo que no puede hacer, y probar terapias alternativas. No hay que cerrarse a la visión, a lo que simplemente dice la literatura como tratamiento farmacológico. Hay la medicina alternativa que también puede ayudar a estos pacientes y si ellos están de acuerdo se les propone y se hace. Y obviamente dentro de las náuseas y vómitos ya sabemos el tratamiento de farmacológico que se puede usar. Dentro de los síntomas también que se pueden presentar es la constipación, que es muy usual, ya sea por el mismo diagnóstico que tiene el paciente o por el efecto de los opioides débiles o eh, fuertes que se tienen que usar para este tipo de tratamiento. Desde el inicio se debe dar medicación para esto porque es algo que se va a presentar de todas maneras. Muy poco porcentaje de pacientes no va a tener este problema. Entonces tenemos ya que enseñarles la parte mecánica de cómo hacer la evacuación de heces pequeñas o a veces pueden ser inclusive grandes que motivan la ida del paciente a las salas de emergencia. Hay que prevenir el estreñimiento con dietas adecuadas, para eso hacemos las interconsultas con nutrición inclusive, para que les puedan dar una orientación en lo que es la dieta del paciente y obviamente nada escapa a un tratamiento farmacológico. Otros pacientes en pequeña cantidad van a presentar diarreas. Diarreas para ellos con una frecuencia e intensidad en aumento que pueden tener generalmente consistencia blanda. Hay muchos mecanismos, sobre todo lo que son patologías de colon. Y los tratamientos sí pues pueden ser farmacológicos y también no farmacológicos en el sentido de la medicina alternativa con algunas sustancias que se pueden dar. Algo que olvidaba mencionar también es el proceso de la alteración respiratoria. Pueden haber también síntomas respiratorios, disneas, leves, moderadas o severas, que generalmente son los que llevan a que hagamos prontamente cuidados paliativos para que puedan descansar ellos sin esa angustia que provoca la falta de aire. El apoyo tiene que ser psicológico, psicosocial y espiritual. El proceso de morir promueve alteraciones y vulnerabilidades tanto físicas como psicológicas, espirituales y existenciales. Estas son graduales y se redefinen interiormente de acuerdo a cada persona. Cada ente es individual. Nadie va a ser igual que el otro, ningún paciente es igual que el otro, cada uno tiene un credo o no lo tiene y eso hay que respetarlo. Lo principal es ayudarlos a que conserven la dignidad hasta en la muerte. Para eso nos basamos en los principios bioéticos, los principios de no hacer daño, de procurar siempre hacer el bien, de respetar la autonomía del paciente. La decisión del paciente es muy importante. A veces nos encontramos con temas de que el familiar no desea que el paciente sepa cuál es su diagnóstico. Al comienzo trabajamos de esa manera, sí, pero poco a poco vamos viendo la manera de cambiar esa idea del cuidador, del paciente, porque el paciente tiene derechos y dentro de sus derechos está en decidir qué es lo que va a hacer, lo que le queda de vida, con lo que tenga, con lo que pueda hacer. Entonces hay que respetar esos derechos, inclusive hasta la muerte. Hay que ser justos en lo que son las administraciones de los efectos terapéuticos, ¿no? Ahí va, por ejemplo, el famoso tema del encarnizamiento terapéutico, hasta dónde podemos seguir usando medicamentos, tratamientos, exámenes auxiliares, pedirle a un paciente que de repente ya no está en condiciones de hacerlo. Entonces, el médico tiene que saber sobre cuidados paliativos, es una casi obligación saberlo,
porque tenemos que detectar estos casos. Casos en que los pacientes no tienen por qué estar sufriendo cuando de repente ni ellos mismos lo desean. De repente muchas veces ni siquiera el mismo paciente quiere ya que se le hagan más radiografías, más angiografías, más resonancias, cuando ellos mismos saben lo que va a pasar. Entonces el médico tiene que estar en la capacidad de detectar eso para poder ayudarlo más bien, no seguir maltratando porque eso es lo que sería que estábamos haciendo. Y hay que ser solidario con él, hacer lo que él necesita, lo que él quiere para el momento en que él lo necesita. Como vemos, el cuidador es una parte muy importante en la vida, muy importante. Y acá les he puesto un resumen de un trabajo. En Europa es muy frecuente, muy estudiado, muy trabajado esto del cuidador. Inclusive enseñan a través de las universidades el tema del cuidador, cómo debe prepararse para esto. Un cuidador puede ser cualquiera, puede ser un técnico de enfermería, puede ser un auxiliar, alguien que sepa cómo tratar al paciente, puede ser el sobrino, el hijo, pero que tiene que saber cómo estar al momento de toda la enfermedad del paciente, ser responsable del paciente y sobre todo acompañarlo, que es lo que él necesita. Él necesita que esté la gente con él. Él necesita una mano amiga. Él necesita a alguien que le ayude no a decidir, porque la decisión la tiene que tomar el paciente. Él necesita a alguien que esté allí para que cuando él decida algo, eso se pueda hacer. Entonces, esa es la finalidad del cuidador. Y en el final de la vida es más importante todavía, porque va a ser sus últimas decisiones que tome este paciente. Entonces, hay muchos estudios sobre esto, muchas investigaciones se han hecho y como les digo, hay mucho para leer al respecto porque ya existen ya inclusive títulos que les dan a la gente que estudia para esto. Como ven, estos son una de las pequeñas libros que les puedo mencionar en lo que uno se puede anotar. Uno ingresa libremente, entra a estas páginas y puede leer mucho sobre esto del cuidador. Existen comunidades dedicadas a esto. En España es muy frecuente los hospices, que le llamamos hospicios, hospitales dedicados a los pacientes que están en estado terminal. En Lima hay algunas dependencias que están trabajando con el Instituto Nacional de Neoplásicas, que ellos tienen muy elaborado todo esto y podemos acceder libremente a ellos para poder aprender cómo estar, cómo acompañar. Esa es la función del cuidador. No solamente es darle los medicamentos a la hora que le toca dar, sino que tiene que estar al acompañar al paciente, a ver sus necesidades, a ver qué cosas hay que informar al médico que lo visita. Entonces, esas son las funciones de un cuidador. Y no terminan los cuidados paliativos cuando el paciente llega a morir. Los cuidados paliativos continúan hasta el duelo. ¿Qué cosa es el duelo? Es el estado de pensamiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona o cosa amada, asociándose a síntomas físicos y emocionales. La pérdida es psicológicamente traumática. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por eso. Necesita un tiempo, un proceso para poder volver a equilibrarse y eso es la etapa del duelo. En los cuidados paliativos también debemos estar presentes para el duelo de la familia, porque el paciente ya murió, ahí terminó el paciente, pero queda la familia con toda su vida trastocada, queda su familia con toda la vida por delante, pero que cambió rotundamente durante los 6 meses antes de la muerte, durante los 3 años que se dio el diagnóstico y en otros durante 10 años que se dio el primer diagnóstico. Entonces, como vemos, el tiempo de vida es invariable
y el tiempo que hay que estar con el paciente también lo va a hacer. Y mientras más tiempo de la época, la etapa de duelo va a ser más larga. Todo depende de cómo se lleve, cómo se le apoye, cómo se le ayude. Cuando llegamos a hacer todos estos pasos que hemos mencionado, que afortunadamente en el Hospital Sabogal podemos hacer esas cosas, porque tenemos un personal de médico preparado, unas relaciones de interconsultas con todos los equipos de médicos y diagnósticos, llámese patólogo, llámese radiólogo, hacemos pedidos de exámenes, hacemos pedidos de laboratorio y afortunadamente podemos atenderlos oportunamente a los pacientes. Y el personal de enfermería es un personal muy capacitado que constantemente está inclusive monitoreando por teléfono a estos pacientes y bueno, lastimosamente estos llegan a morir, pero siempre el familiar se acerca al hospital, se acerca al servicio de dolor que tenemos ahí en el Hospital Sabogal y nos informa, ¿no? Nos informa qué fue en sus últimas horas, cómo fue y gracias a Dios y ellos llegan a agradecer el tiempo que se tuvo con ellos, la dedicación que se tuvo con ellos, la ayuda que se les proporcionó a los familiares, el apoyo que se les dio. Obviamente contamos con una psicóloga también que trabaja con nosotros, la cual apoya mucho al personal que ayuda a estos pacientes, a los cuidadores, llámese familiares. Este es el servicio en el que trabajamos, donde estamos con la evaluación del paciente, la consulta médica, algunas terapias que debemos hacer de curaciones o de colocaciones de alitas subcutáneas para los infusores elastoméricos, eh, métodos intervencionistas que ya hemos hablado, los doctores han ido hasta el extranjero a hacerse sus stages, sus capacitaciones para poder realizar estos procedimientos. Y hoy acá vemos pues también al personal de enfermería, la jefa, que está ahí muy dedicada con sus pacientes. Y bueno, ellos dándonos una mejor sonrisa que pueden dar de satisfacción y quizás hasta de agradecimiento por la atención brindada, ¿no? Esta es una pequeña estadística que he querido traerles en el sentido de qué son los temas que nosotros abordamos en lo que es cuidados paliativos. Obviamente tenemos la consulta, que en estos meses ha disminuido, pero no ha dejado de existir. Tenemos manejos de catéteres que colocamos para el dolor, que ya hemos hablado. Diversos tratamientos que le damos, los infusores elastoméricos, que son unas bombitas que se colocan con la medicación y estas impulsan el medicamento automáticamente. Una de las medidas alternativas que ayudan a los pacientes. Se realizan las curaciones tumorales, que son muy importantes porque eso eh, altera la autoestima del paciente. Participamos activamente en lo que es la atención de la agonía y la muerte en los pacientes hospitalizados. Siempre hay una enfermera que está destinada a salir a visitar todo el hospital, inclusive las emergencias, y nos pasa la voz y nos hacen las interconsultas en determinados pacientes para ofrecer al familiar, luego de la evaluación, pues esa atención especializada de la agonía y la muerte del paciente con la sedación paliativa. Y cosa importante también a ver es que hay mucha capacitación. Le damos tiempo a lo que es capacitación paciente. Entonces, ¿qué es lo más importante que hemos visto en estos tiempos? Lo más importante que ha salido a la luz es que por fin ya se promulgó
la Ley de Urgencia Médica y Atención Integral del Cáncer en el niño y el adolescente. Era algo de lo que todavía esa partecita adolecíamos, pero ya se dio. Eso quiere decir que abarcan los cuidados paliativos desde los niños y adolescentes, los adultos, adultos mayores y en los niños inclusive de aquellos que cuenten con seguro médico hasta los 18 años, que a veces el límite de edad en algunas instituciones hace que ya no lo tengan, ¿no? Pero todavía nos falta adoptar políticas y normas adecuadas, asegurar planes de seguro en donde todos puedan tener la cobertura de los cuidados paliativos, asegurar acceso a medicamentos. A veces adolecemos de la falta de medicamentos, de narcóticos por épocas, pero que tratamos de que eso no suceda y hacer una buena repartición para todos. Asegurar que los cuidados paliativos formen parte en todos los servicios de salud, desde la instancia primaria hasta los hospitales de tercer nivel. Colaborar con las universidades, y actualmente ya hay universidades en cuidados paliativos y que pueden atender las necesidades de estos pacientes, como ya hemos hablado antes, no solamente de cáncer, también de diagnósticos que llevan a un estado terminal en sufrimiento. Eh, también podemos tomar maestrías, doctorados del extranjero o los libros que les he mencionado que se pueden revisar gratuitamente. Hay mucha información gratuita a la cual podemos acceder ahora que estamos en la época total del Internet y que eso nos va a ayudar al conocimiento no solamente de los médicos, esto debe ser de conocimiento público, ya que muchas veces el paciente puede hacer que no llegue a un hospital, pero el hospital sí puede llegar a él a través de los cuidadores, a través de la visita del familiar y que solicite estos cuidados, obviamente, si es que ha tenido algún conocimiento de ello. Entonces es importante leer estas cosas para que sepamos qué decir, qué pedir en el momento de una consulta, en el momento de un auxilio por un paciente. Terminamos pues diciendo que la educación continua, continuada es importante. Tenemos que estar siempre capacitándonos, estar al día, leer muchísimo en lo que es cuidados paliativos. Hoy en día hay mucha literatura al respecto, el aspecto legal de los cuidados paliativos, el aspecto bioético. Hay mucha diversificación en teorías alrededor de los cuidados paliativos. Y les pongo lo que existe hoy en último que ha llegado, que es la Organización Panamericana de la Salud, que está dando un curso virtual sobre cuidados paliativos para el profesional, en donde el profesional puede acceder a este curso, obviamente dar un examen, una graduación, una calificación, y va a tener a su disposición todo lo que es en forma sucinta, una base sobre lo que es cuidados paliativos y de repente tener esa base como inicio, y ojalá fuera así, para un estudio posterior ya de una maestría, un diplomado y profundizar en esto, porque como hemos visto, todos tenemos la obligación de saberlo al ser esto ya una ley. Les quiero dar las gracias por la atención prestada